God's Amazing Grace. God's Amazing Grace. La sublime gracia de Dios. Así he titulado este mensaje. Sublime gracia de Dios. God's Amazing Grace. O Grace. Perdonadme. ¿Cómo sería en rumano? La sublime gracia de Dios. Bueno, en boliviano sería... Así, wow, hermosa, maravillosa, hermosa, sublime. Sí, qué bueno. Bueno, sería la sublime, maravillosa, y yo añadiría un término, ¿no? También es extravagante. Es algo que rompe esquemas, la gracia de Dios. Y es algo de lo que el Señor me movió por el Espíritu. Sabéis que hemos terminado ya, gracias a Dios hemos terminado, ¿no? Decía alguno, gracias a Dios hemos terminado con la vida de José. Y esta semana estaba reflexionando sobre todo lo que Dios nos ha venido hablando este año y orando. El Señor me ponía muy fuerte en mi corazón que el siguiente tema sobre el que quería enseñar a la iglesia era sobre la gracia. O sea, Dios ha puesto en mi corazón de una manera muy fuerte y clara hablar sobre la gracia de Dios. Y en las próximas semanas vamos a aprender juntos más sobre la gracia. Es algo sobre lo que estoy seguro de que Dios quiere llamarnos la atención. Y vamos a empezar por este texto que se encuentra en el capítulo 1, verso 14 al 17. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Dice también, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué estaba lleno Jesús? De gracia y de verdad. Ahí el verso 15, que es un poco el puente, dice, Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y dice el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y termina esta exposición Juan en el verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Entender la gracia de Dios creo que es uno de los retos más grandes que tenemos como cristianos. Ese balance que tenemos que encontrar entre saber discernir qué es la gracia de Dios, cómo se recibe y cómo tenemos que movernos en la gracia de Dios. ¿Sabes? En muchos años de mi vida, y esto lo digo con dolor y con tristeza, yo he sido afectado, o fui, mejor dicho, afectado por lo que yo llamo, déjame llamarlo así, entre comillas, asesinos de la gracia. Aquellos que se dedican a matar la gracia de Dios. Y sabes, estos asesinos de la gracia no es sencillo identificarlos. ¿Por qué digo que no es sencillo identificarlos? Porque a veces estos asesinos de la gracia actúan de una forma muy sutil. No van con una pegatina aquí o con una plaquita, como vais en el Mercadona, ¿verdad, Tamara? Diciendo, hola, soy un asesino de la gracia, para advertirnos y poder mantenernos lejos de esas personas. Y tenemos que tener cuidado porque son asesinos que no van con pistola en mano, sino son asesinos, estos asesinos de la gracia van con Biblia en mano. En lugar de pistola utilizan la Biblia. Y debemos tener cuidado porque muchos de estos asesinos de la gracia, como he dicho, van con una Biblia debajo del brazo y parecen personas impecables, perfectas en su conducta. Incluso son personas que están involucradas en la iglesia, en el servicio de la iglesia. Muchos de ellos, por desgracia, forman parte del liderazgo. Son gente que, sin darnos cuenta, pueden matar nuestra libertad, esa libertad que tanto le costó a Cristo en la cruz del Calvario, que pueden matar nuestra espontaneidad, que pueden incluso matar nuestra creatividad, pueden matar nuestros dones. Son personas que pueden matar el gozo en nuestra vida, que pueden matar la productividad, que pueden matar el fruto en nuestra vida.
Son personas que matan la gracia de diferentes formas, quizá con sus palabras muchas veces, o con sus miradas inquisidoras, o con su actitud también pueden matar nuestra gracia. Y hablo de estos asesinos de la gracia porque tenemos que saber identificar este espíritu o esta forma dentro de la iglesia, este tipo de peligro al que nos podemos enfrentar. Los asesinos de la gracia son gente que son muy estrecha de mente, su mundo es muy pequeño, apenas se limita a la iglesia, cuando el mundo es tan enorme, ¿verdad? Son estrechos de mente, su mundo es pequeño y también su Dios es un Dios pequeño. Y hoy día, por desgracia, dentro de la iglesia hay muchos hermanos que viven ahogados por la vergüenza, ahogados por el sentimiento de culpabilidad, ahogados por la intimidación, cuando deberían ser hermanos y personas creyentes que se sintieran redimidos, libres, gente que estuviera dando fruto y que tuviera productividad, alegría en su vida. Lo peor de todo es que estos pobres hermanos de los que hablo piensan, porque han sido enseñados así, que así deben ser las cosas para vivir como cristianos impecables. Son hermanos, estos que digo, afectados por estos, entre comillas, asesinos de la gracia que nunca han conocido, estos hermanos nunca han conocido la verdad que les puede hacer libres. Yo fui uno de estos, por eso hablo con autoridad. Y yo sé que muchos de nosotros hemos sido afectados por esto. Estos hermanos de los que hablo son víctimas. ¿Por qué digo que son víctimas? Porque viven como si estuvieran esperando la pena de muerte en lugar de disfrutar de la belleza, de disfrutar de la frescura, de la vida abundante que Cristo vivió cuando anduvo por la tierra. Y no solamente vivió, sino esa vida que Él ha puesto hoy día, por su gracia, a nuestro alcance. Y esto hace que haya muchos hermanos nuestros alrededor del mundo que no tienen idea de lo que se están perdiendo, que viven una vida triste, una vida apagada, sin luz, sin fruto, dentro de un montón de iglesias. La pregunta es, ¿qué es lo que se están perdiendo? Se están perdiendo la sublime gracia de Dios. Como he dicho, por muchos años, cuando era un joven o un joven cristiano, me arrebataron la oportunidad de descubrir esa maravillosa gracia de Dios y casi mi propósito es totalmente asesinado por estos asesinos de la gracia. Y hoy día, igual que en tiempos, y es una cosa, una tendencia que vengo observando y lo observo en todos lados, dentro del mundo cristiano, lo observo en redes sociales, hay como siempre un debate, un enfrentamiento, igual que hubo quizá en tiempos de la Reforma con Lutero, que fue el primero que descubrió el Evangelio por la fe y no por las obras. Y es el típico debate que yo veo a los cristianos perdiendo el tiempo, donde nadie gana en ese debate, pero sí hay perdedores. Los perdedores son las personas que acaban confundidas, que acaban polarizadas en polos distintos, o peor aún, que acaban como llegué a acabar yo, harto y aburrido de todo ese enfrentamiento. Ahora, la gracia de Dios es maravillosa, es extravagante, es sublime y también es transformadora. La gracia de Dios hoy día sigue siendo lo más importante que tenemos que entender como cristianos. Y sabes, yo soy de los que piensa que la gracia es para recibirla, y no solamente para recibirla, sino para vivirla en plenitud. O sea, no es algo en lo que yo tengo que estar discutiendo o analizando constantemente, simplemente la debo recibir y tengo que vivirla. Y a mis casi 48 años, el 10 de agosto voy a cumplir 48 años, reconozco que me agota ese debate. Y también a mis 48 años he decidido ya a quién quiero agradar y a quién no. Quiero agradar a Dios porque Él me conquistó con su gracia y estoy enamorado de Él. Y eso es lo único que yo anhelo transmitir, que tú te puedas enamorar de Jesús, que te puedas enamorar de su obra en la cruz, que te puedas enamorar de esa gracia que Él ha extendido para ti, que puedas disfrutar de la vida plena que Él tiene para ti. No quiero cortar, como tu pastor, todo el potencial que Dios quiere desarrollar por su gracia en ti. Entonces,
Estoy en un momento de mi vida que ya he decidido a quién quiero molestar y a quién no. Pero sí tengo algo claro, y eso es lo que el Señor me ministraba en su presencia. Es hora, escuchadme, es hora de despertar a la gracia. Es hora de que tú y yo no solamente despertemos a la gracia, sino que la liberemos. Que dejemos de subestimarla o hacer de la gracia algo que decía el teólogo Bonhoeffer, una gracia barata, sino que sepamos valorar la gracia. Es hora de comenzar a disfrutarla, a compartirla con libertad, a que sea algo que extendamos a los demás, en lugar de estar discutiendo sobre ella. Porque la gracia que se recibe, pero que no se vive, es una gracia muerta. La gracia que se recibe, pero no se vive, ni se expresa, ni se transmite, es una gracia muerta. Y yo quiero ser gracioso. No gracioso en el término de ser humorísticamente gracioso, sino quiero convertirme en un reflejo de la gracia de Dios. Y anhelo eso para ti también. Pasar tiempo discutiendo en cómo se recibe la gracia o cuánta consagración o cuánta santidad es necesaria para alcanzar la gracia o para alcanzar la salvación. Pasar tiempo discutiendo en eso sin alcanzar a comprender lo que significa vivir por gracia y disfrutar de la magnífica libertad que la gracia nos ha concedido gracias a Jesucristo, eso conduce rápidamente a una discusión estéril que no lleva a ningún sitio. Lo he comprobado. Yo pasé muchos años de mi vida, cuando era un joven, sobre todo es ese momento crucial en la vida de un joven donde tiene que tomar las decisiones más importantes de su vida. Y cogí un camino distinto, me alejé de Dios porque no me transmitieron el Cristo que ahora conozco. No supe ver la gracia. Y digo, me echo la culpa a mí mismo, ¿no? Porque sé que mis líderes en aquel momento no eran gente malintencionada, pero quizá no tenían más revelación. Y pasé muchos años diciendo, ¿cómo recibo la gracia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto me tengo que consagrar? ¿Cómo tengo que vivir en santidad para recibir esa gracia? ¿Qué tengo que hacer para recibir todo el favor de Dios? En lugar de levantarme y mirar hacia el futuro como un joven y proclamar que la gracia me pertenecía. Oye, en vez de pensar, oye Josué, la gracia te pertenece, Jesús la ganó por ti, vive para ella, vive por ella, aleluya. La realidad es que matamos la gracia de Dios cuando de alguna manera la negamos o empezamos a discutir o a disertar sobre ella. Y sabes, mi deseo, y por eso estoy predicando sobre esto y vamos a estar unas semanas hablando sobre la gracia, mi deseo más profundo es que nosotros, que tú y yo podamos reclamar la gracia que nos pertenece y que permitamos que la gracia nos libere. Dile al que tienes al lado, tienes que ser libre. Porque cuando lo hacemos, cuando reclamamos la gracia que Jesús ganó para nosotros y permitimos que la gracia nos libere, la gracia llega a ser lo que debe ser, algo sublime, algo maravilloso. ¡Aleluya! Espera. Vamos a echarle aceite a las manos. ¿Sabes? Cuando la gracia llega a ser lo que debe ser en nuestra vida, toda nuestra vida se transforma. Así que una imagen muy gráfica que me venía cuando estaba preparando este mensaje, también por la experiencia que he tenido, ¿no? Porque yo me he encontrado con la gracia, pero también me he encontrado con la condenación dentro de la iglesia. Entonces, es una imagen muy gráfica y este es mi deseo. Mi deseo es que tu rostro, hermano, mira la cara de tu hermano. Mírala, mira el de al lado. José Daniel, mira a tu padre. Mejor mira a tu madre. No, es broma. Mi deseo es que tú y yo tengamos rostros que digan sí. Que tú y yo tengamos rostros que digan sí. Que tengamos rostros que digan sí, que no sean rostros que dicen no. ¿Sabes que hay rostros que dicen no? Hay caras y rostros que dicen no, y también dentro de la iglesia hay rostros y caras que dicen no, pero yo quiero que seamos caras, rostros que digan sí. Hace poco terminé un libro muy interesante, se llama El equilibrio esencial,
Es de un conocidísimo psicólogo y escritor del siglo pasado, se llama Karl Menninger, seguro que algunos lo conocéis. Y él en este libro analiza la personalidad de la gente que es pesimista, negativa. Es ese tipo de personas que dicen no a casi todo en su vida. Y ¿saben? Menninger llama a estos individuos negativistas o pesimistas, los llama pacientes problematizados. Menninger menciona varias cosas que caracterizan la vida de estas personas en su libro. Son personas que nunca han hecho nada arriesgado en su vida. No, cuidado, no te asomes al balcón. Cuidado. Son personas que nunca han intentado nada que salga de la media. Son personas que nunca han dado su apoyo a nada que sea extravagante. ¿Por qué? Bueno, él sugiere que el por qué es porque son personas que no pueden permitirse el placer de dar. Su mundo es estrecho, su mundo es pequeño. Está regido por unas normas de las cuales no pueden salirse. Él los describe en términos muy gráficos y dice que son individuos rígidos, crónicamente insatisfechos, esas personas que no están nunca satisfechas, que son personas llenas de amargura, personas inseguras, que a menudo son proclives a la depresión, al suicidio y que son atenazados constantemente por el temor a vivir. Y yo diría un rasgo más, que Menninger no menciona, y son personas que nunca se han permitido ser libres. Son personas que de alguna manera siguen prisioneras tras las rejas de sus preocupaciones triviales, de sus sospechas continuas. Son personas que sobreviven constantemente en un estado de esclavitud que les impide ver más allá de las exigencias, de las normas cotidianas de la vida, que nunca se arriesgan, que viven en un constante temor. Son personas que para mí carecen de gracia y que reducen su vida a una serie de reglas, de normas que ellos consideran esenciales para sobrevivir. Hacen de su Dios un Dios demasiado pequeño. Su mundo se reduce, es demasiado rígido y por lo tanto sus rostros son rostros que proclaman un rotundo no. ¿Puedo tener? No. No. ¿Puedo encender? No, que te quemas. No, que está muy frío. No. ¿Conoces a alguien así? Dice yo. Tu sinceridad a Dios le agrada. Entonces, estoy convencido que la libertad que produce la gracia de Dios, porque déjame decirte que yo he sido así y aún estoy aprendiendo. Esto es algo que Dios nos está ministrando y el primero que le está ministrando es a mí, porque tenemos que romper con muchas cosas en nuestra vida. Porque yo estoy convencido que lo que personas así necesitan es la libertad que produce la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es lo único que puede cambiar a estas personas comenzando desde dentro hacia afuera. La gracia es tan extraordinaria que no solamente cambia nuestro corazón, sino que también cambia nuestro rostro. ¡Ting! Y todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, necesitamos de manera imperiosa recibir y experimentar esta gracia de Dios. Por eso Dios nos está hablando sobre esto. Porque déjame decirte algo, aún nos queda. Y yo lo veo en mí mismo muchas veces, lo veo también en mis amados hermanos que compartimos la vida juntos. Aún nos queda mucho legalismo religioso. Pero Dios quiere que tú y yo demos un paso más dentro de este nuevo tiempo en el cual Él nos introduce. Él quiere que tú y yo descubramos un poco más de la gracia maravillosa de Dios, de esa sublime gracia, para que tú y yo la expresemos y la propaguemos allá donde estemos. No tenemos la culpa muchas veces de ser así. Algunos hemos sido criados por padres que tenían rostros que decían no. O dentro de la iglesia también hemos sido criados espiritualmente hablando por pastores y líderes que decían no constantemente con sus rostros. Seguramente te ha pasado como a mí cuando era joven, ¿no? Que veía otros ministerios, especialmente ministerios de fuera, de Australia, de Estados Unidos,
cuando estaba empezando Hillsong y cuando estaban empezando todas esas cosas, seguramente has envidiado a aquellos cuyos pastores o padres tenían rostros que expresaban sí. Porque todos nos sentimos atraídos por la gracia. Todos nos sentimos atraídos por esos rostros que te dan la bienvenida, que te imparten ánimo, que dicen, oye, ánimo, puedes. Jesús te ama. Jesús lo hizo por ti. ¿Me dejas que te cuente una historia? Mientras era presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson y un grupo de compañeros iban recorriendo el país a caballo. Llegaron a un río que se había salido de su cauce debido a las torrenciales lluvias. Y el río crecido había arrasado el puente para cruzar el mismo. Entonces los jinetes, junto con Thomas Jefferson, que lo acompañaban, se vieron obligados a cruzar el río montado en sus cabalgaduras, arriesgando sus vidas a causa de la fuerte corriente. De repente, un viajero que iba caminando a pie se detuvo a observar a los jinetes que estaban a la orilla del río. Después de ver, el hombre empezó a observar, y después de ver a varios de los jinetes que habían llegado seguros a la otra orilla, el extraño se acercó al presidente Thomas Jefferson y le preguntó si podía cruzar montado en su cabalgadura. El presidente Thomas Jefferson dijo, ok, sí, claro que sí, sube. El hombre subió al caballo sin vacilar y poco después ambos llegaron seguros al otro lado del río. Cuando llegaron, se bajó del caballo pisando tierra firme y uno de los jinetes que acompañaban al presidente le preguntó, oye, ¿por qué has elegido al presidente para pedir este favor? El hombre se sintió impactado, ya que no tenían la menor idea de que ese hombre era el presidente de Estados Unidos. No sabía que el hombre que le había ayudado era el presidente de los Estados Unidos. Claro, no había Twitter, ni había Facebook, ni había Instagram en aquellos tiempos, ni periódicos, como hay ahora, ¿no? Entonces, cuando le pregunta al jinete, ¿por qué has elegido al presidente? ¡Wow! Yo no sabía que era el presidente. Lo único que sí sé, respondió este hombre, es que observando a los demás jinetes, mirando sus rostros, en sus rostros estaba escrita la palabra no, pero en la cara, en el rostro del presidente estaba escrita la palabra sí. Por eso me subí con él. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Esta historia. Yo quiero ser uno de esos que tiene un rostro que dice sí. ¿Amén? ¿Cuántos quieren tener un rostro que dice sí? La libertad es la que les da a las personas un rostro que dice sí. Y quiero ser no solamente a nivel ministerial, sino también en lo micro. Quiero ser una persona que tiene un rostro que dice sí para mi esposa, para mis hijos. Porque ese rostro que dice sí le va a dar la confianza a esas personas que me rodean día a día para subirse en mi caballo. Porque van a decir, contigo quiero ir. Estoy segurísimo, segurísimo, segurísimo de que Jesús tenía este tipo de rostro. Nunca he visto su rostro, pero estoy convencido, basado en lo que he leído sobre su vida, en lo que he estudiado sobre él, que el rostro de Jesús era un rostro que decía así. Imagina por un momento el pedazo de contraste entre Jesús y sus semejantes. Los fariseos, los escribas, los líderes religiosos. Jesús estaba rodeado de hombres letrados, de hombres que eran religiosos, que eran rectos, que se sabían citar la ley de Moisés de memoria, hombres profesionales cuyo rostro reflejaba un rotundo no. Hombres que eran piadosos en su apariencia, pero que en realidad eran asesinos de la gracia. Lo que más me asombra es que ni una gota de ese legalismo religioso, de ese veneno, se infiltró en la vida de Jesús. Porque él era un rabí. Al contrario, Jesús cambió la orientación de la religión
Porque Jesús proclamaba un sí, mientras todos sus colegas profesionales fruncían el ceño y decían no. Esto me intriga a ti. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo podía ser? ¿Qué fue lo que mantuvo a Jesús libre de caer en las garras de estos asesinos de la gracia? La respuesta, en pocas palabras, fue la gracia, precisamente. Jesús estaba tan lleno de gracia y de verdad, como hemos leído, que no quedaba espacio para alojar el veneno legalista de los fariseos. Y como hemos leído en el texto base de esta enseñanza, vemos a Juan haciendo una reflexión sobre los días que él había pasado con Jesús. Y Juan recuerda que había algo en Jesús que era distinto a cualquier otra persona, que era distinto a cualquier otro líder o maestro de la ley. Dice que sus discípulos vieron su gloria. Lo que hacía diferente a Jesús era su gloria, gloria que representaba la presencia misma de Dios en su vida. Pero además de ser glorioso, Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Yo quiero que hoy, si algo te pueda quedar claro, yo quiero que hoy este concepto penetre en nuestra mente y en nuestro corazón. Era su gloria, combinada con la gracia y la verdad, lo que hacía de Jesús una persona totalmente diferente a los demás maestros de la ley. En un mundo estrecho, en un mundo rígido, en un mundo oscuro, tenebroso y opresivo, lleno de normas, lleno de reglas, lleno de imposiciones, lleno de expectativas planteadas por los hipócritas líderes religiosos, Jesús vino y sirvió de una manera muy distinta. Jesús, Él solamente lleno de gracia y lleno de verdad, trajo una nueva forma de vida totalmente diferente. Él lo revolucionó todo. Y fíjate que Juan dice en el verso 16, pensando en ese carácter único de Jesús, dice, porque de su plenitud tomamos alguno. Tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Y fíjate cómo lo relaciona con el verso 14. Porque primero Juan antes dice, vimos su gloria. Y luego agrega, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, Juan y los otros discípulos que habían caminado durante 3 años y medio con Jesús tuvieron un tremendo impacto en sus vidas con esa experiencia de disfrutar de la gloria y de la gracia y la verdad de Jesús. O sea, la gracia llegó en abundancia, haciendo de estos discípulos personas totalmente diferentes. Quiero que entiendas en el contexto que esta gente se crió. Los discípulos de Jesús, los mayores problemas que Jesús tuvo con él es porque eran unos mentes chicas, unos mentes estrechas, porque eran unos religiosos. Pero la gracia llegó con tanta abundancia a raudales en la vida de Jesús que hizo de ellos personas diferentes. Llegaron a ser como Cristo. ¿Tú sabes por qué a los del camino, porque se les llamaba así, pasaron a ser llamados cristianos? ¿Tú sabes por qué nos llamamos cristianos? ¿Sabes por qué empezaron a llamarle cristianos a estas personas? Porque eran tan parecidos a Jesús que le llamaban cristianos, pequeños cristos. O sea, los discípulos absorbieron de Jesús su tolerancia, su aceptación, su amor, su calidez, su compasión, a tal punto que sus vidas fueron transformadas. Fijaos si esto fue así, que hacia el final del primer siglo, el ministerio de estos hombres había producido un tremendo impacto en el mundo romano y griego. Ahora, la noticia, ¿sabes cuál es? Esto también está disponible para ti y para mí. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ahora, fijaos que Juan cierra con lo que yo considero un broche de oro estas observaciones que hace al principio. Y lo hace resumiendo la diferencia entre 2 estilos ministeriales.
que contrastan entre sí y que son dos estilos ministeriales que por desgracia todavía siguen operando hoy día. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, con la ley de Moisés vinieron las exigencias, las reglas, las normas. Con esas severas exigencias vinieron las expectativas exasperantes para la gente, que agregaban combustible al fuego encendido por los fariseos. Además, resulta que los fariseos no solamente tomaron la ley de Moisés, sino que empezaron a ampliar la lista e intensificaron la culpa y la vergüenza de toda la gente. Estaban estos fariseos, escribas, saduceos, estaban obsesionados por el deber y por la conducta visible, por la apariencia. Y estaban obsesionados en hacer un constante análisis de lo que era correcto y lo que no era correcto, especialmente en la vida de los demás, no tanto en la propia, pero sí especialmente en la vida de los demás. Los fariseos promovieron un sistema tan opresivo que no quedaba lugar para el gozo. El sistema religioso que instauraron degeneró en un sistema de apariencias externas sin una transformación interna. Entonces, ¿qué pasaba? Que el obedecer la palabra de Dios, el obedecer a Dios, el obedecer la ley, era cuestión de un amargo sentimiento de condenación, en lugar de ser una expresión gozosa nacida del amor a Dios. Sin embargo, cuando la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ocurrió una revolución espiritual, porque comenzó una revolución espiritual, porque Jesús comenzó a poner en libertad a todos los que estaban cautivos por el sistema religioso. El yugo de la esclavitud que provocaba culpa fue reemplazado por una renovada motivación de seguir a Jesús en verdad y por amor, por una relación pura con Jesús, por una devoción profunda a aquel que nos extendió su gracia, aquel que nos ama, aquel que nos dio la vida eterna. De repente nació el anhelo y el deseo de amar a Jesucristo por lo que Él hizo por nosotros y no hacer para ser, sino poder hacer porque somos. Jesús, en lugar de enfocarse en las obras de la carne, Jesús habló acerca del corazón. Me encanta Jesús. Porque Él, en lugar de exigir que el pecador cumpliera una larga lista de requisitos, hizo énfasis en la fe, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza. Jesús hizo el cambio que provocó la libertad. Él mismo lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por fin esa religión rígida y estéril fue reemplazada por una relación con Dios orientada por el amor, por la verdad, por la gracia, una gracia sublime, una gracia liberadora. Esto es lo que a los seguidores de Jesús les apasionaba, les encantaba. Y al mismo tiempo a sus enemigos les producía rechazo y hacía que odiaran a Jesús. Jesús venía a tirarles abajo el chiringuito. No cabe duda que los primeros asesinos de la gracia fueron los fariseos. Ahora, yo quiero que entendamos un poquito el término gracia. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué es exactamente la gracia, Josué? ¿Está limitada a la vida y al ministerio de Jesús? Bueno, lo primero que tienes que saber, y es algo sorprendente, es que Jesús nunca usó la palabra gracia. Jesús solamente enseñaba sobre la gracia y, lo más importante, la vivía. Además, la Biblia nunca define la gracia con una sola frase, aunque la gracia aparece a lo largo de toda la Biblia. Y no solo aparece el término en sí, sino también aparecen en la Biblia incontables manifestaciones de la gracia. Pero para entender lo que significa la palabra gracia, tenemos que retroceder hasta un término hebreo que no te voy a decir el nombre, porque es muy difícil. Un término hebreo que significa, escucha bien, significa agacharse, inclinarse. O sea, la palabra en hebreo para gracia es inclinarse, agacharse. Con el tiempo, este término llegó a incluir la idea de un favor condescendiente o un favor inmerecido. O sea, ¿qué sugiere este término? Sugiere la idea de un rey. Imaginaos en ese contexto y en ese tiempo, un rey que resulta que se inclina
hacia un plebeyo, le extiende la mano y lo toca. O sea, debido a la gracia existe en el rey el deseo de detenerse en su camino, de agacharse, de inclinarse y de tocar y bendecir al plebeyo. Eso es gracia, porque no hay nada en el plebeyo que le haga merecedor de dicha gracia. El fallecido pastor y maestro de la Biblia, Donald Barnhouse, lo expresa así, y me encanta esto. Dice, el amor que asciende es adoración. El amor que sale es afecto. Pero el amor que se inclina es gracia. Amén. Aleluya. ¿Entiendes un poquito mejor lo que hizo Dios con nosotros? O sea, mostrar gracia es extender favor, extender bondad hacia alguien que no la merece y que jamás podría ganársela. Y el hecho de que tú y yo hayamos sido afectados por Dios por gracia es un hecho que está en total contraste con el intento de ganar su favor por medio de hacer, o de llegar a hacer obras o cualquier otra cosa. Cada vez que aparece la idea de la gracia tiene la connotación de algo que no se merece. De ninguna manera el que recibe la gracia está obteniendo algo que él o ella se merece. O sea, la gracia, el favor se extiende sencillamente debido a la bondad, al amor del corazón del que da la gracia. Estaba pensando, cuando escribía esto me vino un recuerdo. Recuerdo cuando cumplí 13 años, 10 de agosto, verano. Estábamos de vacaciones y yo, de vacaciones en el colegio, pero nosotros nos íbamos por la tarde a estar con mi padre siempre. Mi padre tenía una empresa y nos íbamos ahí a la nave. Aquello me encanta, era todo muy silvestre, ¿no? No había PlayStation, pero había palos, había guerras entre las veredas, había bicicletas, sí, había bicicletas, nos caíamos al suelo, todas esas cosas. Entonces, era el día de mi cumpleaños y recuerdo que me levanté con una idea. Yo quiero hacer fuegos artificiales, porque es mi cumpleaños. Y entonces cuando llego a la vereda de los valencianos, que era como se llamaba, estaba la vereda de los Carmonas, que eran los enemigos, y la vereda de los valencianos, ¿no? Y en medio había 2 o 3 taullas de huertos y algunas casas. Y entonces resulta que me levanto, esa mañana era mi cumpleaños y yo estaba súper... ¿Cuántos sabéis que a todos les hace ilusión, no? Aparte estaba contento porque me estaban empezando a salir pelitos, ya con 13 años, ¿no? En el sobaquillo y todas esas cosas. Me estaba empezando a cambiar la voz. Yo ya me creía Mazinger Z, ¿no? Mazinger Z. Y entonces resulta que me levanto y digo, ¡guau, qué bueno sería! Juanje, empiezo allá a juntar a todos los amigos de la vereda. Y entonces, no sé si habéis visto los cubos esos que son de aceite grande, no sé cómo llamarlo, de gasolina, los bidones esos de hierro. ¿Os acordáis de esos bidones? Por allí, por la vereda, enganchamos uno que estaba medio oxidado. Y digo yo, vamos a hacer aquí fuego. Vamos, en verano, 50 grados a la sombra. Metemos 4 o 5 palos, le robo a mi padre los mixtos, las cerillas. Empiezo a hacer fuego. Justo enfrente, detrás de la nave de mi padre estaba el huerto del tío Tono. Y que el Tono era el que tenía alquilada la nave a mi padre. Y entonces resulta que aquello se nos fue de las manos. Porque el culo estaba agujereado, porque estaba podrido del óxido. Y entonces empezó a pegar fuego a toda la era, a todo el bancal. Estaba sequísimo porque era verano y no había llovido. Mira, armamos una. Tuvieron que enseguida los vecinos llamaron a los bomberos. Se lió una allí. Claro, era el día de cumpleaños. Menuda lié. Con 13 años que acababa de cumplir. Entonces, ¿qué pasó? Cuando todo ese revuelo y mi padre llegó justo donde yo estaba, que él me miró, yo lo miré a él y ¡fum! Me dio un guantazo que me recolocó todos los dientes. O sea, hombre, hoy día estaría en la cárcel mi padre, ¿no? Me dio un guantazo que casi doy la voltereta. Él me dio un guantazo, pero ¿sabéis qué hizo por la tarde?
me llevó al cine y a cenar. Ahora, ¿merecía yo el cine? No. Primero mi padre me dio lo que merecía, pero después me dio lo que no merecía. El cine y la cena fue gracia. O sea, esa noche yo estaba en mi cama y disfruté de lo que el gran teólogo llamado Benjamin Whitefield denominó el gratuito favor soberano hacia el que nada merece. Entonces, llegado a este punto, quiero decirte algo que es sumamente importante. La gracia es absoluta y totalmente gratuita. Nunca se nos va a pedir que la paguemos. Y tampoco podemos pagarla, aunque lo intentemos. Algunos hemos tenido problemas con este pensamiento de que la gracia es totalmente gratuita. ¿Y sabes por qué hemos tenido problemas con esto? Porque nos ganamos con trabajo arduo y duro todo lo que tenemos. Por eso nos cuesta trabajo entender que la gracia es gratuita. Porque trabajamos constantemente para ganar todo lo que tenemos. Pero en este caso, hermano, la gracia se nos concede a ti y a mí libre de gravámenes y sin condiciones. Entonces, intentar vivir una vida en la cual estemos constantemente intentando pagar la gracia es un insulto para Dios. Tú imagina que tú vienes a mi casa, a cenar en mi casa, en la terracita, yo lo preparo todo para recibirte, estamos cenando, compartimos la cena, compartimos un tiempo de risas, de compartir ese momento de amistad, un momento precioso, y llega el momento de despedirnos y entonces tú me dices, oye, ¿cuánto te debo, Josué? ¡Qué insulto! Es un insulto, porque la gracia es totalmente gratuita. ¿Y por qué es gratuita la gracia? Porque Cristo vino, murió y satisfizo las exigencias del Padre respecto al pecado. Ahora todo lo que tú y yo necesitamos hacer es creer y pedir su gracia y aceptar el don gratuito de la vida eterna. Nada más. ¡Aleluya! Amén. La gracia hay que recibirla, vivirla y compartirla. Dios nos sonríe, ¡ting!, por causa de la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Eso es por gracia, amados, por la sublime gracia. Y para mí eso es suficiente para transformar el rostro de cualquier persona en un rostro que dice sí. Amén. Mira el que tienes al lado, a ver cómo tiene el rostro. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos y luego terminamos con la aplicación final. Algunas facetas de la gracia. Usamos la palabra gracia para definir muchas cosas en nuestra vida. Un deportista muy coordinado, un deportista bueno o un gran músico, decimos, wow, qué gracia tiene. No, tiene una gracia especial el Rafa Nadal para jugar al tenis. Oh, tiene una gracia especial para tocar la guitarra, ¿no? Ayer estábamos recordando, escuchamos una canción de Santana, ¿te acuerdas? Y empezamos ahí ¿cómo tocaba la guitarra ese hombre? ¡Tremendo! Tiene una gracia especial. Alguien, por ejemplo, que tiene buenos modales o una actitud considerada hacia los demás, decimos, wow, hay una gracia especial en esa persona. Alguien que escribe bien o que habla bien y decimos, wow, qué gracia hay en esa persona. Alguien que tiene un buen humor y que es una persona que anima a los demás, ¿verdad? Decimos, ¡ay, qué gracioso es! O las personas simplemente que son amables, que expresan misericordia, decimos que tienen una gracia especial. Por cierto, todo esto que he dicho a mí me recuerda a una persona, me recuerda a Cristo, ¿verdad? ¡Qué perfecta ilustración de la gracia! Jesús fue la máxima expresión de la gracia de Dios. Y ¿sabes? Vamos a pensar en algunos ejemplos de Jesús cuando Él anduvo por la tierra, para que veáis cómo se expresaba la gracia en Él. Resulta que en Juan 8, verso del 2 al 11, Jesús se mantuvo al lado de una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. La ley decía claramente que esa mujer debía morir apedreada y aparecieron los asesinos de la gracia. Estos asesinos de la gracia la estaban denunciando delante de Jesús y exigían su muerte. Sin embargo, a los fariseos que se creían tan justos, Jesús les dijo,
el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. ¡Wow! Amazing grace. Aleluya. Impresionante, ¿verdad? Cuando le traen la mujer y la ponen en medio, Jesús estaba escribiendo en el suelo. Y me gusta creer algo que dice el comentarista bíblico Matthew Henry, de que Jesús estaba escribiendo con el dedo en el suelo, mientras estos estaban preguntando, le dice que él sigue escribiendo, no le hace caso al principio, pero como insisten, al final él se levanta y dice, bueno, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero que arroje una piedra a esta mujer. Y dicen que Jesús lo que estaba escribiendo eran los mandamientos en el suelo. Y los fariseos estaban viendo escrito, no matarás, no robarás. Estaban viendo y sus conciencias estaban siendo acusadas. Entonces en ese momento Jesús dice que se enderezó. Qué hermoso cuando Jesús se endereza, ¿eh? Mi campeón. Y se levanta y los mira y dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ellos dijeron, uff. Según la ley, estos hombres estos asesinos de la gracia tenían todo el derecho de apedrear a esta mujer hasta matarla. De hecho, estaban listos para hacerlo. Pero Jesús intervino con su gracia. Aleluya. Y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Solo estamos tú y yo, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Wow. En Juan 11, 17, 44, cuando su amigo Lázaro murió, primero Marta fue a encontrar a Jesús en el camino. Y luego María le habló cuando salió también a su encuentro. Y ambas hermanas, tanto Marta como María, acusaron a Jesús de no haber venido antes. Le dijeron, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabes? ¿Cuántas veces le he dicho yo a Jesús, Jesús, si hubieras estado aquí? Porque esas palabras estaban cargadas de reproche. Sin embargo, Jesús las recibió con su gracia. Jesús con solamente mover un dedo podría haberlas callado. Incluso podría haberlas dejado sin vida, pero Él no prefirió discutir con ellas. O sea, Él prefirió no discutir con ellas. Aunque pasó algo muy interesante, que es algo que le sucede a Dios muchas veces cuando nosotros le decimos, si hubieras estado aquí, si no hubiera perdido mi trabajo, si no hubiera perdido esto, cuando venimos con reproches a Dios. Porque Jesús lloró. El texto más corto de la Biblia, el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Pero Jesús lloró por la incredulidad que vio en ellas. O sea, ¿qué quiere decir? Que Él respondió con gracia a ellas, pero eso no quiere decir que no le dolió su incredulidad. Él se conmovió y lloró, pero extendió su gracia sobre ellas y Lázaro resucitó. Me encanta Jesús porque cuando Él empezaba a narrar sus historias, a compartir sus parábolas, la gracia era uno de los temas favoritos de Jesús. En Lucas 15, verso 11 al 32, Él nos mostró la gracia a través del Hijo pródigo. Imaginaos contando esta historia en ese contexto, rodeado de fariseos. Un hombre que había gastado toda la heredad, con lo importante que era la heredad en el concepto religioso, en el concepto israelí. Aún sigue siendo tan importante la heredad. Pues este lo gastó en prostitutas, en rameras. Imaginaos, cuando Jesús empezó a hablar de este que había gastado todo y que se encontró en una situación deplorable, comiendo algarrobas con los cerdos, y que volvió a casa y su padre estaba en el camino recibiéndolo para abrazarle. Y no solamente eso, sino que mató el becerro gordo e hizo fiesta porque su hijo
Estaba perdido, pero había vuelto a casa. Eso es gracia. Cuando hablaba de personas que estaban en situaciones desesperadas, la gracia abundaba en Jesús. Por ejemplo, en Lucas 10, cuando Él habla del buen samaritano. Ahí también fue fuerte porque hubo un líder religioso que pasó por al lado del que estaba tendido en el camino, herido. Y estaba tan preocupado en sus quehaceres, en las obras de la religión y de la que él dijo, no tengo tiempo de tocar a este perro muerto que hay aquí. ¿Verdad? O cuando ahí, en Lucas 18, versos del 9 al 14, Jesús, en lugar de alabar al fariseo religioso que se daba golpes de pecho proclamando lo orgulloso que debía estar Dios de contar con un hombre tan perfecto como él, Cristo sonrió con gracia a ese desconocido publicano que expresaba y que decía, Dios, ten piedad de mí que soy pecador. Jesús les voló la cabeza a todos. Fijaos, aún en la cruz, en Lucas 23:35, en la cruz Él se negó a mostrarse airado hacia los que le estaban matando. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, su gracia, sin resentimiento, sin amargura. Qué maravillosa gracia, ¿verdad? Lo más chocante de todo es que esa gracia era otorgada en toda su plenitud por el único ser en la tierra que tenía todo el poder y el derecho para juzgarnos. El Hijo de Dios. Dar un aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Por eso, amados hermanos, mi anhelo, mi deseo, mi ruego es que nosotros podamos movernos en esa gracia y que no limitemos a Jesús. Que lo demos a conocer tal como Él es. Que lo podamos transmitir, que podamos transmitirle a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro entorno, a Jesús tal como Él es. No bajo nuestros prejuicios, no bajo nuestras inseguridades, temores. Nosotros también podemos aprender a ejercer esa misma gracia que ejerció Jesús. Y debemos ejercerla, y no solamente con palabras bonitas, no solamente a veces en grandes actos de misericordia y comprensión, sino también en aquellas pequeñas cosas del día a día. Y yo tengo que aprender mucho de esto, hermanos. Esta mañana el Señor me ha dado una lección. Me ha dicho, extiende la gracia a tus hijos, a tu familia. Porque he llegado 15 minutos tarde. Y casi me sale el fariseo. Ahora, ¿eso quiere decir que tengamos que llegar tarde? No. Tenemos que llegar temprano, pero no porque sea una imposición, sino porque amamos al Señor. Y hay que mejorar en muchas cosas. Pero yo podía haber reaccionado, llego tarde por vuestra culpa, es que siempre soy lo mismo, es que no sé cuánto, y coger la piedra. ¿Verdad? Pero hoy estamos disfrutando de la presencia de Dios aquí, y de su misericordia, y de su gracia. Amén. Y eso es lo más importante. Nuestra motivación tiene que ser que estamos tan enamorados de esa gracia que queremos servirle, que queremos obedecerle. No porque nos sintamos condenados, sino porque queremos agradar a aquel que ha hecho posible que tú y yo estemos hoy aquí y que disfrutemos de esa gracia extravagante, sublime gracia, que disfrutemos del don gratuito de la vida eterna. A veces todavía somos un poco fariseos y no es por mala intención, no somos malas personas. Dile que no eres tan malo. Es simplemente porque hemos aprendido mal. Hemos aprendido mal.
Sí, hemos aprendido mal. Yo lo veo muchas veces cuando veo a hermanos que me ven y hacen así y se esconden un poco porque el domingo no vinieron a la reunión. O sea, ¿por qué? Porque tenemos todavía el legalismo. Ay, tenemos todavía. Entonces te miran, ¿cómo dice? Y te dicen, pastor, el domingo no fui. Pues, como pidiendo perdón. ¿Entiendes? Nos queda un poquito todavía de legalismo para darlo y también para recibirlo sin darnos cuenta. Me gusta una historia preciosa del conocidísimo y destacado artista del siglo XIX artista inglés, Sir Edward Thibord Jones. Me encanta esto porque cuenta la historia que él fue a tomar té a la casa de su hija. Y como un regalo especial, a su nieta, pequeñita de 6 años, se le permitió sentarse a la mesa a tomar té con su abuelo y con sus padres. De repente la niña, que tenía 6 años, empezó a portarse muy mal. Portó muy mal, tiró la taza de té. Entonces su madre la hizo ir al rincón, a un rincón de la casa con la cara. La castigó con la cara hacia la pared. ¿Os acordáis cuando nos castigaban en el colegio? Así, ¿no? Ahora meten a la cárcel a los profesores si hacen eso, ¿no? Entonces, su abuelo, Edward Bourne Jones, su abuelo, un hombre con una formación exquisita, excelente, por supuesto, él no interfirió en la disciplina de su nieta. Pero ¿sabéis qué hizo la mañana siguiente? A la mañana siguiente él llegó a casa de su hija con un montón de pinturas y una paleta de pintura. Y entonces entró pidiéndole permiso a su hija y fue y llegó hasta la pared donde la niña había sido castigada y empezó a pintar cuadros. Pintó unos gatitos, unos corderitos, pintó un prado, un amanecer, peces nadando. Decoró esas 2 paredes que confluían en la esquina. La decoró de los 2 lados y lo hizo para que su nieta se deleitara. Con el pensamiento de que si tenía que ser castigada e ir al rincón una vez más, por lo menos tendría algo que mirar y que disfrutar. Para mí eso es gracia. Porque de igual manera hace Dios con nosotros. Cuando tú y yo hacemos las cosas que no debemos, Él llora. Incluso puede ser que Él permita algunas cosas en nuestra vida que son disciplina. A veces pasamos por tiempos de disciplina severa, pero Él nunca nos da la espalda. Él no es un Dios airado que nos envía al infierno. Tampoco caemos de la gracia, ni somos encarcelados detrás de las rejas de hierro de la ley. Dios quiere que tú sepas que Él te ha hecho libre. Porque Él nos trata con su gracia. Y su gracia es un favor hermoso, encantador, un favor inmerecido. Es realmente sorprendente, ¿verdad? Pero siempre, y esto es de los que nos tenemos que cuidar. O sea, nos tenemos que cuidar de los que son así y nosotros no ser así. Porque siempre habrá algunos como aquellos que miraron con furia a la mujer sorprendida en adulterio. Algunos que nos van a exhortar a apedrearla, a ser severos, a ser rígidos, a no tener compasión con aquellos hermanos que caen. Sí, va a haber gente así, siempre. Siempre hay algunos que prefieren apedrear antes que perdonar. Que prefieren votar por el juicio en lugar de votar por extender misericordia. Pero mi esperanza, por eso estoy empezando a predicar sobre la gracia, es que todos nosotros podamos unirnos a las filas de quienes hemos decidido que la gracia de Cristo es muchísimo más eficaz. Porque esa actitud es la actitud que honra a Dios. Amén. Y voy a cerrar este tiempo con algunas cosas prácticas. Una explicación práctica. No sé si alguna vez habéis oído hablar de la famosa historia infantil, el cuento de Rip Van Winkle. Es muy graciosa esta historia, está basada en un hombre neerlandés que estaba afincado en Nueva York, en la Norteamérica colonial, antes de que se fundara la nación de Estados Unidos. Él era un inmigrante neerlandés
Y dice que trata la historia de este hombre que se quedó dormido bajo la sombra de un árbol por 20 años. La historia cuenta que tuvo una noche chipi y el tipo se apalancó con su mosquetón y su perro y se quedó dormido debajo del árbol. Claro, cuando se levantó 20 años después, lo primero que vio, cuando lees el cuento, es que el mosquetón estaba oxidado y empezó a llamar al perro y el perro no estaba por ningún lado. 20 años después. Entonces, él se quedó dormido durante 20 años a la sombra de ese árbol y despertó en un mundo que era un mundo muy diferente al que él había conocido antes de dormirse bajo ese árbol. De hecho, ya había un presidente de los Estados Unidos que él ni siquiera conocía y iba proclamando salves al rey Jorge, ¿no? Y decían, ¿cómo que el rey Jorge? Si ahora el rey Jorge ya no reina, ¿no? Entonces, resulta que mientras dormía sucedieron un montón de cambios a su alrededor, los cuales él ignoraba por completo. Y cuando estaba recordando este cuento que leí hace un tiempo, así me vino este pensamiento, así como Rip Van Winkle, así estamos muchos de nosotros, o hemos estado muchos de nosotros, durmiendo bajo el sedante y opresivo legalismo religioso. Ese que nos impide experimentar la maravillosa vida llena de gracia que está disponible para todos los que estamos dispuestos a recibirla y a vivirla. Así que, hermano, lo que quiero decirte es que es tiempo de despertar y no dormir más. Despertemos a la gracia. ¿Amén? ¿Cuántos quieren despertar a la gracia de Dios? ¡Aleluya! ¿Sabes? Termino diciéndote 4 cosas que pasan cuando despertamos a la gracia. ¿Quieres saberla? Mira, la primera cosa que pasa cuando despertamos a la gracia es, en primer lugar, apreciamos más plenamente todos los regalos y los dones que Dios nos da. ¿Qué dones? ¿Qué regalos, Josué? Pues son muchos, se me viene a la mente un montón, pero por ejemplo, el gratuito don, el gratuito regalo de la salvación. ¿Qué me dices del regalo de la vida? ¿Cuántos han abierto los ojos hoy? ¿Qué me dices del regalo del gozo? El regalo de la alegría. ¿Qué me dices del regalo de que tus oídos puedan escuchar música? ¿Qué me dices del regalo de la belleza, de la amistad? ¿Qué me dices del regalo del perdón? ¿Qué me dices del regalo de un amanecer? De la naturaleza, del oxígeno, de todos los paisajes que Dios pinta y colorea para nosotros cada día. ¿Qué me dices del don de tu familia? ¿Qué me dices del don de tus hijos, de tu mujer, de tu esposo, de tu esposa? ¿Qué me dices del don de las personas que forman parte de tu día a día alrededor tuyo? Incluso, ¿qué me dices del don de esas pruebas que nos toca atravesar, pero que forman nuestro carácter? Cuando vivimos en la gracia, empezamos a apreciar más la vida. Los que viven en la gracia de Dios, en esa gracia que Dios ofrece, aprecian más los regalos, los dones que la vida nos da. Lo segundo es que vamos a perder menos tiempo y energía criticando y preocupándonos por las decisiones de los demás. Os amo profundamente, Dios lo sabe, y soy pastor porque amo a la gente. Pero las decisiones las tomas tú. Hace tiempo que le dije al Señor, Señor, yo me voy a dedicar a enseñar tu palabra, pero voy a dejar que la gente sea libre de decidir. Y también voy a perder menos tiempo y energía criticando el por qué este no ha hecho esto, preocupándome por qué no ha tomado esta decisión. Porque cuando entendemos bien lo que es la gracia, tú y yo comenzamos a movernos en un contexto de libertad. Y resulta que nuestra mente se hace cada vez más amplia. Entonces es cuando vamos a permitir a los demás que tomen sus propias decisiones, aun cuando no estén de acuerdo con las nuestras. Mi relación contigo está por encima de que hagas lo que yo te diga o no. Mi relación con mis hijos está por encima de que ellos obedezcan mi consejo o no. Ahora yo les voy a dar el consejo. Papá, ¿qué hago con esto? Puedes hacer A
y te irá así, o puedes hacer B y te irá así. Gracias. Wow, mi hijo no ha hecho lo que le he dicho. Entonces, ¿qué hago? ¿Me tiro 20 años sin hablarle? ¿Pierdo la relación con mi hijo? ¿Yo voy a perder la relación con vosotros porque no acudís a un llamado? Mi relación contigo está por encima, porque mi relación está basada en lo que te amo, en el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón. Así que no quiero a ninguno que no haya venido el domingo que me vea el martes en la calle y me diga, pastor, es que no fui. O que se cambie de acera. Yo te amo, venga o no venga. ¿Entiendes? Mi relación está por encima de que siga mi consejo o no. Ahora te voy a aconsejar. Y en ti está decidir. Lo tercero que sucede es que de repente somos más tolerantes y juzgamos menos a las personas por su estereotipo. Oh, ¿verdad? O sea, de repente las apariencias, si este va tatuado hasta los ojos, si este lleva los pantalones rotos, si este lleva una cresta aquí que parece el sobaco de un churrero, todo eso empieza a significarse poco para nosotros cuando encontramos la gracia de Dios. El otro día en el gimnasio se acerca un amigo mío y dice, pastor, yo soy peligroso para ti, ¿verdad? Porque mira, llevo aquí el anticristo, un vampiro aquí tatuado y llevo la cruz invertida, la estrella de la tabla Ouija. ¿Yo qué? Yo estoy... Digo, Dios te ama, tío. ¿Qué quieres que te diga? Yo también. Dame un abrazo. ¿Me comprende? Dios es poderoso. Dios extendió su gracia para ese también. Y sabes, las personas que se abren a todas esas cosas están más cerca de Dios de lo que piensan porque están buscando. Eso cuesta menos trabajo traerlos a Cristo que los que viven, que parece que no han roto un plato nunca. Entonces, cuando nosotros vivimos en la gracia, empezamos a cultivar el deseo de una fe auténtica en lugar de tener una religión basada en las demostraciones superficiales, en la apariencia. De repente desaparece el orgullo espiritual de nosotros. Ya no somos de esos que van por ahí. Es que yo he ido a todos los sábados de intercesión. ¿Entiendes? O yo es que no me pierdo una reunión. Desaparece toda esa tontería. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes la gracia, estás tan involucrado en tu propia búsqueda de la gracia que dejas de acosar, dejas de hacer sentir culpable a los que piensan diferente o están en otro nivel de madurez, y eso inspira mucho más a los demás. Esa forma de vivir inspira mucho más a los demás que tu cara de no, es que yo, no, es que no ha venido. ¿Entiendes, verdad? Estás tan involucrado en tu propia búsqueda de esa gracia que has alcanzado que dejas de ser un policía espiritual. Sí, hay algunos que son policías espirituales, ¿no? O detectives. 4. Cuando alcanzamos a entender la gracia, vamos a dar un enorme salto hacia la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque a medida que nuestro mundo se vaya haciendo más grande, va a ser un mundo donde van a acoger más personas. O sea, tu mundo se va a expandir. Tu cristianismo se va a expandir y va a ser un virus que afecta a todos. ¿Sabes por qué Jesús murió en la cruz con las manos abiertas? Porque en Jesús, en la cruz, hay espacio para todos. A medida que vamos despertando a la gracia, nuestra madurez se irá haciendo cada vez más profunda y esto va a cambiar nuestra vida por completo y también va a afectar positivamente a las personas que nos rodean. Amén. ¿Cuántos quieren vivir esto? Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu gracia. Queremos meditar en todo esto, Señor, que tú nos has hablado hoy. La semana que viene vas a seguir hablándonos, Señor. Yo te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que te dé la victoria en el nombre de Jesús. Hermano.